Agradecerles la invitación para nosotros, los que somos de otras disciplinas, venir a estos espacios donde tenemos que hablar del derecho. Realmente, yo recién entraba a la facultad, les hago una confesión y cuando veo el cartel Facultad de Ciencias Exactas, yo que vengo de disciplinas mucho más blandas, como el derecho, más humanistas, digo, esta gente pueden pasar dos cosas: o que les resulte interesante porque los atraviesa a todos el tema que me toca hablar hoy a mí, o que después le pidan a José que saquen esto de la currícula, porque yo vengo a hacer un planteo de los derechos humanos. No, quédense tranquilos que en realidad voy a hablar de capacidad jurídica. Lo que pasa es que hoy no podemos hablar de este nuevo código, de este nuevo derecho, si no es desde una perspectiva de los derechos humanos. Y el régimen de capacidad jurídica, que por supuesto es absolutamente distinto o tiene cambios sustanciales en relación al régimen anterior, se ve altamente impactado por los tratados de derechos humanos, especialmente por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es verdad que dentro de el espacio de hoy, los temas que se van a tocar quizás no sean los que tengan más relevancia para la práctica profesional de ustedes, aunque por supuesto el régimen de capacidad tiene un impacto, pero no como, por ejemplo, cuestiones vinculadas a derechos reales. De todas maneras, la capacidad jurídica se necesita para ejercer cualquier acto jurídico y eso indudablemente a todos nos involucra. Antes de comenzar a desarrollar propiamente el nuevo modelo de capacidad, y por tratar o encontrarme en un espacio que no es de gente que está formada en el mundo jurídico, lo cual para mí es un gran alivio, porque lo siento que, tienen una mirada mucho más enriquecedora porque ven todo desde otra perspectiva. Lo que yo les traigo acá es lo que nosotros en derecho llamamos la pirámide jurídica, que no es un invento mío, sino que es un recurso científico para explicar cómo se organizan las normas dentro del sistema. ¿Y por qué hago esto? Porque me interesa dejar en claro en qué contexto se enmarca este nuevo derecho civil que hoy nos regula a partir de hace un mes, y que, más allá de la incumbencia profesional que tenga cada uno, el Código Civil es el instrumento que regula la vida privada de la gente desde el nacimiento hasta la muerte, y cualquier cuestión vinculada al Código resulta de relevancia. Y hablar hoy del derecho civil, y particularmente de los temas que hoy vamos a hablar, todo lo vinculado a la persona humana y a las relaciones de familia, que va a hablar después Eliana, prácticamente podemos decir que estamos en presencia de un nuevo derecho civil. Esto es, hay otros sectores del ordenamiento jurídico que han tenido cambios, pero sí ha habido cambios significativos, donde prácticamente estamos ante un nuevo derecho, es el derecho de familia y las cuestiones vinculadas a la persona humana. Esa pirámide lo que trata de representar es cómo se estructuran las normas dentro de un sistema. Eso significa que dentro del sistema jurídico, que no es más que el conjunto de normas que regulan la vida en la sociedad, tienen distinta jerarquía. Y eso tiene una trascendencia práctica. ¿Por qué? Porque cada norma encuentra su fundamento de validez en la norma superior. Por eso, cuando el Congreso dicta una norma o cuando el Poder Ejecutivo dicta, por ejemplo, un decreto que parece estar en contradicción con alguna norma de la Constitución Nacional, se dice esa ley es inconstitucional. La pirámide va dando sentido a cada norma que viene debajo. Es decir, la norma fundamental del sistema es la Constitución, por eso muchas veces han escuchado decir que la Constitución es la norma fundamental, y eso significa que todas las normas que se dictan en consecuencia de la Constitución lo que buscan es operativizar esos derechos que la Constitución los consagra en forma general. ¿Por qué digo todo esto? Porque a partir de la reforma del año 94 que se introduce a la Constitución Nacional, se produce un cambio significativo. ¿Por qué? Porque en la Constitución Nacional se cerró un debate que había hasta ese momento que tenía que ver con la jerarquía que tenían los tratados internacionales. Lo voy a hacer muy breve para que no se dispersen ni les resulte aburrido, pero esto es fundamental para la vida de cualquier persona. A partir de la reforma del año 94, la Constitución dio un paso central. Dijo, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes del Congreso, pero además dijo otra cosa.
Estos tratados que expresamente incorporo a la Constitución tienen jerarquía constitucional. Dentro de esos tratados está, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y recientemente incorporada con jerarquía constitucional la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué produjo esto? Produjo algo central, que al haberse elevado los tratados al máximo rango jerárquico dentro del sistema, todas las leyes que estaban por debajo empezaron a verse en contradicción con la Constitución, porque se incorpora a la Constitución normas que antes no existían y que aparecieron regulando derechos que el Código Civil no regulaba de ese modo. Por eso, desde el 94 hasta la fecha, han aparecido una catarata de leyes nacionales que lo que intentaron fue ir ajustando el sistema jurídico argentino a esos tratados internacionales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una sucesión de parches en el sistema con un montón de contradicciones y muchas normas que ustedes conocen o que han escuchado, como por ejemplo la ley de salud mental, que tiene fuerte impacto en el régimen de capacidad, la ley de infancia y adolescencia, la ley de matrimonio igualitario, la ley de mayoría de edad, la ley de muerte digna, y así podemos seguir nombrando, la ley de identidad de género. Un montón de leyes que fueron apareciendo, pero ¿qué pasaba? Todas estas normas producían cambios parciales, pero ninguna modificaba sustancialmente el Código Civil. Y el Código Civil empezó a verse en desfasaje absoluto con esos tratados internacionales. ¿Qué quiero decir o a qué quiero concluir? Que el régimen de capacidad, que hoy es totalmente distinto en el nuevo sistema, este régimen de capacidad se intenta ajustar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina fue incorporado, o sea, fue ratificado en el 2006, pero el año pasado el Congreso lo eleva a jerarquía constitucional, o sea que está en la cúspide del sistema, y también, otro que puse ahí, la Convención de los Derechos del Niño. Y además les digo otra cosa que les va a servir para la vida y se los dejo como un comentario. Este código, digo este código porque lo tengo acá, este código nuevo, el Código Civil, produce este cambio de paradigma y todo el derecho se mira desde la perspectiva de los derechos humanos. Que sea un derecho que se llame constitucionalizado significa que ahora todo el derecho civil se está mirando a través de la Constitución Nacional y los tratados. Y este nuevo código, ese capítulo, o mejor dicho, ese punto lo marca en los primeros 2 artículos. Y esto es algo que se los dejo como interesante para todos los operadores jurídicos. Porque ¿qué dice el código? Algo que Vélez, el autor del código anterior, nunca había dicho. Este código dice en sus primeros 2 artículos que el derecho se interpreta y los casos se resuelven conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. De manera que este código está marcando el cambio de paradigma en sus primeros 2 artículos. ¿Saben por qué? Porque cuando Vélez proyectó el Código Civil allá por 1860, el modelo epistemológico que reinaba en ese momento no era el derecho constitucional, era el llamado Estado legislativo de derecho. La Constitución era mirada como un instrumento político que organizaba el Estado y que después eran los poderes que creaba la Constitución los que legislaban. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento sobre el cual nosotros construimos nuestro sistema? Tengo derechos si están en el código. Entonces, si no están en el código, no tengo el derecho. Y por eso, después del código, estamos pisando las 27.000 leyes nacionales. Porque el código, en definitiva, hubo que empezar a mirarlo hacia arriba, hacia el costado, porque quedaba chico y quedaba corto, y porque la realidad cambia. En cambio, este nuevo derecho dice algo al comienzo. Cuando abre el telón del Código Civil, dice: este derecho se aplica, se resuelve y se interpreta conforme a los tratados. Conclusión: el Código es el piso, pero no el techo del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, su techo está en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿Y qué pasa si
reclamo o un derecho no aparece regulado en el código. No importa si en el código no está. Eso no significa que no tenga el derecho. Eso significa que voy a tener que salir del código, ir arriba a mirar la Constitución Nacional. Por eso decimos que hoy, desde la cúspide de la pirámide, se mira a todo el sistema jurídico con esa lupa humanista, humanitaria. Y decir que el derecho civil se enmarca en el contexto de los tratados internacionales y es un derecho humanitario, significa que las instituciones del Código Civil, como la capacidad que vamos a ver ahora, se regulan a partir de la mirada de la persona humana. La persona humana y sus derechos. Por eso decimos que es un código que parte de mirar al sujeto en su condición humana. Y es un código que intenta contemplar a esa persona humana conviviendo en distintas formas y proyectos de vida. Es un código que pretende incluir distintas formas de ser y de vivir. El Código de Vélez se construye sobre un modelo o sobre una familia tipo, si lo quieren decir de algún modo, la familia matrimonial heterosexual. Y hoy vamos hacia un modo de ser diferente de la familia y este código incluye todas esas miradas distintas. Por eso, vuelvo un segundo, en relación a la pirámide, fíjense que tenemos la Convención de los Derechos de Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño, que son las dos normas que con lupa le estaban diciendo al código: reforma el sistema de capacidad porque el sistema que hoy tienen es inconstitucional. Y el cambio significativo que produce el nuevo modelo tiene que ver con que el modo de mirar a la persona. ¿Cómo se mira ahora a la persona con discapacidad? Como un sujeto, no como un enfermo, en el caso de la discapacidad, como un enfermo mental que no puede hacer nada, que no puede pensar ni expresarse y que como tal es peligroso y lo tengo que encerrar en una institución manicomial y declararlo incapaz y designarle un curador que supla su voluntad y actúe por él. Ese es el viejo modelo. El nuevo código, ¿qué dice en relación a la capacidad? Toma la mirada de la Convención y dice no. Toda persona que tiene una discapacidad, el problema no es su discapacidad. Esa persona lo que tiene es una limitación y la discapacidad aparece cuando esa persona, con su limitación, al lado de otra que no la tiene, no se encuentra en igualdad de condiciones. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema jurídico no es incapacitarlo y ponerle una persona que piense, hable, respire y todo por él, sino que lo que tiene que hacer el sistema jurídico es considerarlo un sujeto autónomo con la posibilidad de decidir, de opinar y dentro de sus posibilidades participar en su propia vida, ser protagonista de las decisiones de su vida. Esa es la mirada que hoy tiene el Código, porque es la mirada que le da la Convención con jerarquía constitucional y porque además el otro paso trascendental es que la capacidad jurídica ahora pasó a ser un derecho humano. ¿Un derecho humano de quién? De las personas con discapacidad. Y eso significa que lo que el Estado debe hacer a través del derecho es darle a esa persona que está limitada las posibilidades de poder ejercer por sí misma sus derechos y no aniquilarla en su condición de sujeto, incapacitándola y designándole un representante. Ese es el contexto en el cual hoy se enmarca el nuevo Código Civil. Hasta acá, probablemente, nada de lo que les dije les parece relevante para la práctica profesional de ustedes. Pero no puedo dar este tema si no es enmarcado en el ámbito de los derechos humanos, porque esa es la mirada que hoy tiene el derecho. Y vuelvo a repetir lo mismo. Este es un código que se ha pensado con un lenguaje sencillo, porque lo que quiere el codificador es que este código lo tome cualquier persona que no sea abogado y lo pueda entender. Y desde esa perspectiva se ha legislado, porque regula cuestiones que nos afectan y nos incluyen y nos involucran a todos de alguna medida, más allá de la profesión que cada uno tenga. La capacidad, ahora sí entramos a ver de lleno la capacidad, pero no podía dejar de decirles cuál es la mirada que vamos a tener del régimen de capacidad para que vean qué humanista. Por eso se habrán dado cuenta que cuando entré a la puerta de la facultad y uno toma conciencia de que está en la Facultad de Ciencias Exactas y mi planteo venía por la perspectiva de los derechos humanos, dije, esta gente se va a empezar a ir
Pero quédense tranquilos que ahora vamos a tratar de ver. Es complejo el nuevo régimen y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. El Código Civil, la capacidad fue y sigue siendo un atributo de la personalidad. Eso significa que la capacidad constituye un factor esencial y característico de la persona humana. Y por lo tanto no podemos comprender a una persona humana si no es con la capacidad. Y así como la capacidad, existen otros atributos esenciales: el domicilio, el estado, el patrimonio y el nombre. Bien, me faltaba uno y no me acordaba cuál no había nombrado. Pero fíjense qué interesante, el Código Civil aparece regulando a la capacidad después de definir a la persona, de manera tal que este Código Civil ubica a la capacidad como un elemento caracterizante de la persona humana. Esa capacidad, que es un atributo de la personalidad, se la ha definido tradicionalmente como la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, esa aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones también comprende el ejercicio de los derechos y, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones. Sería la faz dinámica de esa capacidad. Ahora, ese concepto de capacidad y esa distinción que acabo de hacer siempre dio lugar a diferenciar en esas dos facetas que tiene la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Y esto lo marco porque esto existía antes y existe ahora exactamente igual. El Código Civil nuevo no altera el sentido y el alcance de la capacidad de hecho y de derecho. Cambia de denominación, que la capacidad de hecho la pasa a denominar capacidad de ejercicio, pero la sustancia del sentido no cambia. La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Por eso, por la capacidad de derecho yo puedo gozar de los derechos que me da la ley, pero ese goce implica ejercer o no los derechos. Ahora, la capacidad de derecho o de ejercicio es la aptitud que tiene una persona de ejercer por sí mismo los derechos de los que es titular. Fíjense, de ejercer por sí mismo. ¿Eso qué significa? Que puede ocurrir que el derecho me diga, la ley me diga, usted tiene derecho, pero por alguna cuestión particular no lo puede ejercer por sí mismo. Entonces le designo un representante. Ese fue el razonamiento tradicional del Código Civil, que se circunscribió ¿a qué condición? A que la persona enferma mental era una persona que tenía problemas con su vida de relación y eso implicaba jurídicamente incapacitarlo y designarle un curador. Ese fue el razonamiento tradicional del Código. Hoy la mirada cambia absolutamente. Lo que yo les presento ahora como esquema es lo que vamos a ver. El Código Civil regula el régimen de la capacidad y esto es simplemente para ordenarlos, para que sepan más o menos cómo es el esquema. El Código Civil se divide en libros, los libros en capítulos, los capítulos en los libros en títulos y los títulos en capítulos y los capítulos en parágrafos. Esto es muy aburrido para explicárselos, pero quiero que vean de qué modo se esquematiza todo lo que vamos a ver porque son muchos artículos. En el libro primero, denominado Parte General, como ejemplo les digo, el libro segundo es Derechos de Familia, el libro primero, Parte General, título 1, Persona Humana, dentro del título 1, el capítulo 2 es Capacidad. Y dentro del capítulo 2 tenemos 3 secciones, que yo les voy marcando de qué artículo hasta cuál. La sección primera, Principios Generales, la sección segunda, Personas menores de edad, y la sección tercera, Restricciones a la capacidad. Este es el punto neurálgico, el punto que tiene mayor modificación, porque es el que produce el cambio en el modo de regular la capacidad de ejercicio. Si voy muy rápido o algo no lo entienden, me lo dicen. Vamos a ver ahora la sección primera del capítulo 2, que es Principios Generales. Como les decía, el Código Nuevo distingue entre capacidad de derecho y de ejercicio, define a la capacidad de derecho como la aptitud que toda persona humana
para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La noción vuelve a aparecer, pero fíjense, hay algo que tiene que ver con lo que les dije hace un ratito. Todo el tiempo, en todo momento, el código habla de persona humana, persona humana. Está marcando esta impronta humanista que tiene el Código Civil. Y está hablando de la capacidad que no es la capacidad de la persona jurídica o colectiva, distinta de la persona humana. Y se es persona desde la concepción. Eso también lo dice el artículo 19, que no lo trabajo ahora porque no tiene ya directamente tanta trascendencia para ustedes. Y, importante, la capacidad de ejercicio, perdón, la capacidad de derecho, dice el código, esto no lo decía el anterior, o sea que esto acá el código lo refuerza, solo puede ser limitada la capacidad de derecho por la ley respecto de hechos y actos. Fíjense esto, qué interesante, se los trato de traducir. ¿Qué está diciendo acá el Código Civil? Que las denominadas incapacidades de derecho no son en realidad incapacidades que recaen en una persona. Traduzco. No existen personas incapaces de derecho. Lo que existen son limitaciones a la capacidad de derecho respecto de ciertos hechos o actos. Es decir, la ley me prohíbe realizar cierto acto y en consecuencia me impide acceder al derecho que ese acto vehiculiza. Les doy un ejemplo, porque no sé si me están entendiendo lo que digo. Cuando hablamos de capacidad de derecho, estoy hablando de la aptitud de ser titular de derechos. Yo no puedo pensar en una persona a la que la privo de la condición de su capacidad de derecho porque la aniquilo como persona. ¿Existieron instituciones de este tipo? Sí, allá lejos, mucho tiempo atrás. La esclavitud, por ejemplo, fue una institución que claramente no solamente la esclavitud, la pena de muerte en algunos estados es una institución que pone en jaque la capacidad de derecho, porque te priva del derecho esencial a la vida. Lo que les decía es, cuando hablamos de limitaciones a la capacidad de derecho, lo que estamos queriendo significar es que la ley me está prohibiendo acceder a cierto derecho, pero en realidad lo que le prohíbe es a la persona realizar un determinado acto. Y ese acto no lo puede hacer a través de ningún representante, porque acá la ley me lo prohíbe hacer porque existe una incompatibilidad fundada en una razón de orden público, moral, ético. Por ejemplo, iba a darles un ejemplo para que lo entiendan. El nuevo Código Civil, en el artículo 1002, regula las incompatibilidades para contratar. Y dice, los auxiliares de la justicia, por ejemplo, un martillero público, un perito, los auxiliares de la justicia no pueden contratar en interés propio sobre bienes litigiosos en los que han intervenido o intervienen. ¿Esto qué significa? Que un martillero público, por ejemplo, no podría comprar un bien en el que él ha sido perito tasador, porque hay un interés. Ahora, es una prohibición en que no se suple con representante, porque hay una cuestión de orden moral, ético, una incompatibilidad. Es decir, no puede el martillero mandar a una persona que actúe en su nombre y representación. Bueno, me pueden decir que esto pasa, pero en realidad manda un testaferro. Después vemos cómo se le transfiere ese bien. Lo que digo es, yo les explico el deber ser. Lo que estoy marcando en el ejemplo es que cuando hablamos de incapacidades de derecho, que son súper excepcionales, lo que la ley hace es prohibirme realizar un determinado acto y en consecuencia me impide acceder al derecho que ese acto vehiculiza. ¿Se entendió? Bien. Si no me preguntan. Bajo la capacidad de hecho, el Código Civil la define bajo la denominación capacidad de ejercicio. Esto fue como un cambio de maquillaje en el sentido de que la capacidad de hecho sigue siendo la misma, pero el Código ahora la denomina capacidad de ejercicio en el artículo 23, creo que con más criterio porque parece más ajustado a lo que realmente es la capacidad de hecho o también conocida capacidad de obrar. La capacidad de ejercicio, dice el Código Civil, la tiene toda persona humana. Esto sí es significativo, lo dice el Código Civil y acá ya empieza
el cambio de paradigma en el artículo cuando habla de que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos y establece que solo excepcionalmente se puede limitar esa capacidad de ejercicio por la ley o por una sentencia judicial. Primer punto importante, la capacidad de ejercicio es la regla, la capacidad de ejercicio se presume. Esto no lo decía el Código Civil, aunque lo construía la doctrina y la jurisprudencia a partir de los casos particulares. Pero hoy el Código, cuando define a la capacidad de ejercicio, dice, ojo, porque toda persona es capaz de ejercicio, aun cuando esté restringida en su capacidad de ejercicio por una sentencia judicial. La regla siempre va a ser que esa persona preserva autonomía para tomar decisiones. Vamos del modelo que sustituye la voluntad al que empodera al sujeto y le pone un sistema de apoyo. El artículo 24 lo que hace es enumerar los incapaces de derecho, que vamos a ver cómo se han simplificado. Lo que yo voy a hacer ahora, porque ustedes han sido formateados, como todos nosotros, en el viejo modelo, esto fue lo que rigió hasta hace un mes atrás. Hasta hace un mes atrás, el Código Civil categorizaba a las personas en incapaces de hecho y de derecho. Estoy trabajando ya la capacidad de ejercicio, dejé atrás la capacidad de derecho. ¿Por qué? Porque lo único que dice el Código es definirla y decir que solo la puede limitar la ley respecto de actos. ¿Y dónde están las incapacidades de derecho? Diseminadas en los distintos sectores del Código cuando la ley expresamente prohíbe realizar algún acto determinado. Ahora, el régimen de capacidad de ejercicio se construye y diseña en este capítulo. ¿Qué es lo que decía el Código Viejo? Categorizaba a las personas en incapaces absolutos y relativos. Los incapaces absolutos eran aquellos que solo podían actuar a través de sus representantes. Y teníamos las personas por nacer, o sea, los que no han nacido se encuentran concebidos en el seno materno, los menores impúberes, que se llamaban impúberes, los menores de 14 años. Por supuesto que la persona por nacer es un menor de edad, pero al no haber nacido tiene una situación excepcional. Es realmente la única y auténtica incapaz absoluta. Otro de los incapaces, ¿quiénes representa al menor impúber y a la persona por nacer? Los padres, representación necesaria. La ley decía, los menores de edad ejercen sus derechos a través de los representantes legales, que son los padres, de manera que el menor de edad no tenía que ir a un juez para que lo declare incapaz. Era la ley la que lo designaba esa condición y le ponía un representante. Y el tutor es la figura de representación designada cuando el menor de edad no estaba afectado a la patria potestad, si no tenía padre, por abandono, por orfanato, por lo que fuere, se le debía designar un tutor, si no se lo daba en adopción. Los incapaces absolutos dentro de la otra categoría aparecían los dementes, fíjense, terminología desactualizada, los dementes, los insanos, los locos peligrosos, los locos furiosos. El Código hablaba de toda esta terminología peyorativa que hoy desaparece. Desaparece porque hablar de loco, hablar de insano, de demente, es utilizar terminología estigmatizante, totalmente contraria a los derechos humanos y discriminatoria. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, decía el Código, que ahora también van a desaparecer, al demente y al sordomudo había que declararlo judicialmente incapaz. Declarado judicialmente incapaz, se le designaba un curador, representante. El curador es el representante de los declarados judicialmente incapaces que no son menores de edad. Y después estaban los incapaces relativos, los menores que se llamaban los adultos, que eran los menores entre 14 y 18 años. Hasta hace algún tiempo eran entre 14 y 21. Lo que pasa es que esta ley que les decía que fueron apareciendo, bajaron la mayoría de edad a 18. Los menores adultos eran relativos, que en realidad eran prácticamente incapaces absolutos porque eran muy poquitos actos los que la ley les permitía realizar a partir de los 14 años. Y la reforma del 68 al Código Civil, reaccionando contra este régimen tan discriminatorio que tenía Vélez, introduce una figura que intentó ablandar un poco la rigidez, que fue la de los inhabilitados. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Che, hay personas que no son tan locas,
que pueden llegar a tener alguna alteración mental y no necesito incapacitarlo totalmente. Pero para todos los actos de disposición, compraventa, por ejemplo, o administración, alquiler, todos los actos de administración o disposición, es decir, con una fuerte mirada patrimonial, se le designaba un representante, que en realidad, ¿qué hacía ese representante? Era un curador asistente. Ese curador, si la persona declarada inhabilitada quería vender, tenía que dar consentimiento el inhabilitado, pero acompañaba y firmaba en el acto el curador. Era algo parecido como hoy tienen que hacer las personas casadas cuando, si yo estoy casado y tengo un bien que compré que es ganancial, pero lo tengo a mi nombre, por ejemplo mi casa, y la quiero vender, ¿qué me exige la ley? Si yo soy el titular, soy yo el que vendo, pero como ese bien es ganancial, preciso el asentimiento de mi cónyuge, es decir, el acuerdo. Y si no me lo da, conflicto judicial, lo dirime el juez. Este era el modelo que teníamos. En esencia, el modelo que tuvimos vigente hasta hace un mes atrás fue un modelo claramente discriminatorio. Pueden no compartirlo, pero no van a encontrar autor que no diga esto, porque se fundaba en reglamentar la incapacidad a partir de una ineptitud psíquica diagnosticada por la ciencia médica. Ahora les voy a explicar un poco el cambio de paradigma. Esto, chau, se va. Y ahora vamos a ver cómo está regulado en el nuevo sistema. Fíjense, el artículo 24 dice quiénes son las personas incapaces de ejercicio. Desaparecen lo que ya les dije, los incapaces absolutos y relativos, y solamente tenemos 3 categorías. La persona por nacer, que sigue igual. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, se los traduzco, los menores de 18 años. Lo que pasa es que ahora el Código incorpora el régimen de autonomía progresiva, en donde el menor a partir de los 13 se lo considera adolescente y va a poder empezar a tomar muchísimas decisiones, pero no en el ámbito patrimonial. El ámbito patrimonial sigue igual, por lo tanto, esto en la práctica de ustedes no va a tener impacto, porque sigue siendo el representante legal el padre o tutor, pero donde tiene mucho cambio es en las decisiones que hacen a su vida, a su salud, y que es realmente interesante porque supongo que todos, no supongo, puede ser que algunos tengan hijos menores para que sepan que tienen que ponerse en línea con el nuevo código, porque ahora van a poder tomar muchas decisiones. Y por último, y esta es la categoría que más me importa, la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Dentro de esta categoría, esta es la que va a tener impacto más para ustedes, dentro de esta categoría englobamos todo lo que el otro código enumeraba entre incapaces absolutos y relativos. Ahora, fíjense, la persona por nacer y la persona menor de edad, la ley por su condición de inmadurez, como lo hacía antes, la sigue designando un incapaz de ejercicio. Le designa por ley un representante que son sus padres, eso es igual, pero sin embargo le permite realizar un montón de actos, le va dando un montón de autonomía que antes no tenía. Y la categoría, lo que sería el inciso C del artículo 24, el Código Civil mete en esa bolsa un gran cúmulo de personas. En realidad ahora lo que hace el código es decir, hay personas que pueden ser sometidas a un proceso judicial de restricción de su capacidad de ejercicio. Y para que el juez haga esto, tiene que pasar por un montón de presupuestos que antes no tenía que hacer. Este es el esquema que hoy plantea el nuevo Código Civil, que en alguna medida parece simplificado. Brevemente, para que les quede una idea de lo que se viene, esto sería el régimen de menores. Muy rápido porque el impacto no está en el ámbito patrimonial y quiero ir a lo que realmente les va a interesar a ustedes. Se es menor hasta los 18 años, eso ya lo saben. Por eso, si tenemos un adulto de más de 18 años que no cuenta con madurez suficiente porque tiene una perturbación mental, como preguntaba acá recién el compañero, va a ir por el inciso C. Habrá que constatar que esa incapacidad le produce... La pregunta iba por eso, o sea, si pasa a los 18 tiene que ser a través de un juicio
Menor de 18. Exactamente. Hoy, si no son las personas menores de edad o por nacer, que son las auténticamente incapaces absolutas, las por nacer, la única manera de que alguien sea restringido en su capacidad de ejercicio es por una sentencia judicial, porque la capacidad se presume. Bien, la mayoría de edad, el Código argentino, fíjense, esto lo acomoda conforme a la Convención de los Derechos del Niño, que antes teníamos un desfasaje porque la mayoría de edad se adquiría a los 21. Igualmente, como siempre los argentinos queremos ser originales, hacemos algo que no lo hace ningún país latinoamericano de los que ha firmado la Convención, que es dividir en niño y adolescente. Es decir, para la Constitución, para la Convención de los Derechos del Niño, se es niño hasta los 18, pero, a ver, esto no es algo negativo, lo que digo es que tiene alguna implicancia práctica porque es a partir de los 13 años que se lo va a considerar adolescente y es recién a partir de los 13 donde va a empezar a tener mucho más autonomía. Antes, esto sería como el viejo menor impúber y menor adulto. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que va a modificarse como importante? A partir de los 13 años, concretamente entre los 13 y los 16, se presume que ese joven tiene madurez o aptitud para poder decidir sobre tratamientos no invasivos. Y ahí entramos en todo lo que hoy hablo. Tratamientos no invasivos que no afecten que no pongan en riesgo su vida ni su salud. Y acá va a venir un gran dilema, porque el código utiliza una fórmula genérica, pero después veremos qué es un tratamiento invasivo y qué no es un tratamiento invasivo. En mi caso personal, que trabajo en el ámbito de la salud, veo todo el tiempo la discusión entre los profesionales de la salud que hay médicos o equipos que sostienen que hasta una aspirina puede ser un tratamiento invasivo si está tomada sin un criterio médico y conforme a alguna patología de base que puede tener una persona. Pero básicamente los interrogantes más grandes van a aparecer a partir de si un tatuaje es un tratamiento invasivo, si, por ejemplo, el consumo de un anticonceptivo, seguramente eso no es un tratamiento invasivo, pero sí la aplicación de un DIU, de un dispositivo intrauterino, y ahí entran en juego estas cuestiones. Cierro el esquema. Entre 13 y 16 se presume que tiene consentimiento para tratamientos no invasivos. Por lo tanto, conforme lo que se entienda no invasivo, va a poder decidir por sí mismo. Y entre 13 y 16 requiere del asentimiento de los padres para tomar decisiones acerca de tratamientos invasivos. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál es la diferencia importante con el régimen anterior? Que acá el que decide es el menor. Es como el ejemplo que les di recién de cuando quiero disponer un bien ganancial. ¿Quién da el consentimiento? El titular del bien, pero como es ganancial, necesito la aprobación o asentimiento del otro cónyuge. Acá pasa lo mismo. ¿Quién decide y da consentimiento? ¿Quién firma el consentimiento informado para ese tratamiento? El joven. Pero requiere la autorización del padre, es decir, requiere el asentimiento, acompaña en el acto y firma el padre. Lo que ocurre acá, y lo dice el código, si hay conflicto de intereses, lo resuelven los jueces. Este es un código que le da mucho trabajo a los jueces. Y por último, y esto es lo más novedoso, a partir de los 16, o sea que entre 16 y 18, el código los considera adultos para tomar decisiones acerca de su propio cuerpo. Esto es muy trascendente porque acá va a empezar a colisionar con un montón de leyes sanitarias que existen, como trasplante de órganos, donación de sangre, reasignación de sexo, un montón de leyes que va a haber que ir haciendo un trabajo casuístico para interpretar armónicamente lo que dice el código y lo que dicen las leyes de salud, que no las derogó el código y que siguen vigentes y que establecen parámetros en función de las edades. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cuál es el razonamiento del código? Que la persona, a medida que va creciendo, va adquiriendo más autonomía, es decir, incorpora el principio consagrado por la Constitución, por la Convención de los Derechos del Niño, que se llama autonomía progresiva. ¿Cuál es la mirada ficcional que tuvo el Código Civil anterior?
sos menor hasta los 18 y a las 0 hora del día de tu cumpleaños, que cumplís 18, la ley te pone en la condición de responsable absoluto y ahí sos adulto y hacete cargo de todo. Y no es eso así. La vida transita de otro modo. La realidad es que uno va progresivamente adquiriendo competencias para tomar decisiones. Ahora, les digo algo. Pensar que un niño puede ocupar el lugar de un adulto es tan peligroso como el viejo régimen que tanto lo protegió al menor que lo terminó objetivando, porque lo transformó en un objeto de protección. O dicho desde otras disciplinas más psicológicas, que te van a decir que lo desubjetivizó, porque lo diluyó en su condición de sujeto. Tanto lo vio como ese menor incompleto que no puede opinar ni decidir, que tanto lo protegió, que lo transformó o lo diluyó en su condición de persona porque no podía hacer nada por sí mismo. Pero tan riesgoso es pensar que este nuevo modelo implica ponerlo al niño en la condición del adulto. Por eso digo, lo ideal es que la persona menor de edad siga siendo acompañada en el camino hacia su autonomía por un adulto. Eso sería lo ideal. Pero que el adulto lo ayude y le dé recursos para decidir. Esta es la nueva mirada que también tiene el Código Civil. ¿Alguna duda de esto? Fui rapidísimo, porque todas... ¿Usted tiene hijos menores? Quédese tranquilo. Vamos a empezar a ver el régimen, el que más nos interesa. Se dieron cuenta cómo vinimos analizando, ¿no? Dijimos quiénes son incapaces de ejercicio, enumeramos las 3 categorías que el Código regula, pasé rápidamente a aquellos que no requieren declaración judicial porque son menores de edad o por nacer, y ahora vamos a entrar a la categoría más conflictiva, que es, digo más conflictiva porque es la que tiene un cambio muy significativo, que es la de personas que pueden ser sometidas a un proceso por incapacidad. Fíjense, aunque el Código Civil en el artículo 24 mantiene esta terminología anterior, son personas, aunque incorpora la voz persona, dice son personas incapaces de ejercicio, el Código Civil inaugura la regulación de la sección 3ª bajo el género restricciones a la capacidad. De manera tal que está ya en el nombre del capítulo, mejor dicho, de la sección, diciendo algo, que el género en materia de capacidad de ejercicio es la restricción a la capacidad y no la vieja incapacidad que implicaba la declaración de incapaz absoluto y curador representante. ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver quiénes son estas personas que pueden ser sometidas a un proceso judicial para restringirles su capacidad de ejercicio. O sea, vamos a analizar el inciso C del artículo 24 que vimos antes. ¿Me siguieron o se están muy embarullados? Bien. Los abogados tenemos los vicios de los números de los artículos. Fíjense, este capítulo, esta sección que regula el género, restricción a la capacidad de ejercicio, tiene una regla general, una excepción y un supuesto autónomo que algunos autores lo han criticado porque en realidad sería una especie de la regla dentro de la regla general. La regla general es la capacidad restringida, es decir, hoy como norma general tenemos un sistema de restricción de la capacidad. Esto significa sustancialmente que como regla rige la capacidad de ejercicio y el juez va a poder limitar ciertos actos de manera tal que la persona sigue conservando capacidad para todos aquellos actos que no aparecen incluidos dentro de la sentencia. Primer pauta importante. ¿Cuál es la consecuencia de este régimen? Designarle a esta persona lo que el Código ha denominado, tomando a la Convención de Discapacidad,
un sistema de apoyo. Este es la vedette del sistema de capacidad nuevo, porque esto es lo novedoso. Dejamos de hablar de curador, que va a seguir existiendo, pero para supuestos excepcionalísimos. La convención de las personas con discapacidad, el cambio más significativo que tiene es que pasa a mirar a la persona con discapacidad como un sujeto autónomo que puede decidir, esto que les decía al principio, conforme a sus limitaciones. Y lo que tiene que hacer el Estado es proveerle de los recursos para que esta persona pueda ejercer por sí mismo sus derechos, pero no ponerle a alguien que sustituya su voluntad. Ese fue el modelo de la curatela. Esta es la regla general. La excepción es la declaración de incapacidad. Este sí es el modelo viejo. Ya vamos a ver cuándo procede este supuesto. Va a ser sumamente excepcional y acá sí se le va a designar a la persona declarada incapaz un curador representante. Pero fíjense la diferencia con el régimen anterior. El juez ahora va a tener que decir en la sentencia qué actos tiene que hacer el curador y las condiciones de validez de ese acto. Hay mucho control judicial en este nuevo contexto. Antes, el juez no se preocupaba por decir qué actos, porque la incapacidad surgía de la ley. Ahora vamos hacia ¿qué? Hacia un diseño artesanal. Bueno, yo les decía los otros días a los martilleros que le había dado este tema, no tan profundo como se lo estoy dando a ustedes, y le decía, la sentencia va a ser como un manual de instrucciones donde uno va a tener que ir a ver si este acto lo puede hacer o no. Y es ahí donde ustedes van a tener que poner la mirada. Ya vamos a llegar a la sentencia. Y hay un tercer supuesto, que es el supuesto, digo autónomo porque no lo regula dentro del mismo artículo, sino ya más alejado dentro de la sección, que es el de los inhabilitados. Este supuesto ya estaba regulado antes en el Código Civil, si ustedes me escucharon ya se los comenté, con la diferencia que ahora quedó solo reducido al caso del pródigo. El inhabilitado antes se extendía a aquel que tenía problemas de consumo, aquel que tenía problemas de, drogadependencia, el toxicómano. El código decía el ebrio consuetudinario, es decir, el alcohólico. En medicina se dice el etilista de jerarquía. Yo siempre le digo a los chicos acá, no se crean que el que sale un fin de semana, sino le digo acá tengo que inhabilitar a todos, les digo a los de abogacía. No, es decir, ¿cuál fue? Esto saben que a lo mejor los varones por ahí se acuerdan. Esto fue lo que se le quiso hacer hace algún tiempo, algunos años a Maradona, cuando estaba bastante complicado con la sustancia, y la mujer lo quiso inhabilitar. La inhabilitación, ¿qué significaba? Significaba que se lo limitaba en su posibilidad de disponer derechos patrimoniales. Es decir, los actos de administración y disposición los tiene que hacer, pero con la autorización, el mismo ejemplo que les daba hoy, con la asistencia del curador, es decir, era una figura atenuada. El pródigo, es decir, el que dilapida los bienes, y toda aquella persona, decía el código, que tiene alguna alteración mental pero que no encuadra dentro de los supuestos de la psiquiatría. En concreto, ahora solo quedó para el caso del pródigo. Se critica, algunos autores lo critican porque dice, ¿para qué lo reguló en forma autónoma? Lo hubiera puesto y queda comprendido dentro del supuesto general, porque el que dilapida sus bienes tiene de base algún tipo de alteración mental, que es lo que va a dar lugar a eso, ¿no? Bien. Este es el modelo que hoy tenemos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de lo anterior o no? Si no, vuelvo. Bien. Importante. Cuando el código regula las restricciones, las restricciones a la capacidad, establece algo que no hacía antes, establece principios generales comunes. ¿Por qué es importante que el código tenga principios generales? Porque son pautas rectoras para resolver cualquier situación cuando los jueces tienen que dirimir en un caso y hay dudas. Es decir, más allá de lo que expresamente regula, hay normas generales que son transversales a todo el sistema. Y esos principios generales son principios que adecúan el régimen de capacidad a los parámetros de los tratados internacionales con derechos humanos, esencialmente la Convención de Derechos del Niño y la Convención de las Personas con Discapacidad. El régimen nuevo de capacidad es un régimen que se funda en el principio
de la no discriminación, de la igualdad de todas las personas, respetuoso de su dignidad y fundamentalmente aplica lo que la Convención denomina el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la restricción que el juez aplica en la sentencia tiene que ser correlativa con la limitación que la persona tiene. Por eso hablo del diseño artesanal. Antes el juez se basaba en un modelo médico. Con un certificado médico me decían que era psicótico, era suficiente para el juez para declararlo insano, le designa un curador y las limitaciones surgen de la ley. Ahora el juez va a tener mucho trabajo, va a tener que diseñar un sistema de protección. Algo que ya vine diciendo, la capacidad de ejercicio se presume, fíjense, aun cuando la persona está internada. Serían sentencias a medida, ¿o no? Sentencias a medida, claramente. Aida Kemmelmacher dice artesanales, es decir, el modelo que diseña es artesanal. Son excepcionales, significa que refuerza la noción de capacidad como principio y siempre en beneficio de la persona. En realidad siempre se pensó esto, lo declaro insano para que el que se quede tranquilo sea el familiar, que administra sus bienes, y lo interno, así nos quedamos todos tranquilos. Ese fue el modelo anterior de la discapacidad. La intervención estatal va a ser siempre interdisciplinaria. Esto no es menor porque esto implica dar un salto respecto de la forma de determinar la limitación de la capacidad de la persona. ¿Por qué? Porque antes el juez se basaba en una calificación médico-psiquiátrica. Ahora el juez va a tener que escuchar a un montón de otras disciplinas que le van a decir qué grado de limitación tiene y qué margen de autonomía. Por eso van a aparecer psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos generalistas, neurólogos, terapistas ocupacionales, que van a tener esa mirada integral del sujeto. La persona tiene derecho a participar en el proceso, esto es importante también, porque se le da al incapaz la posibilidad de intervenir a través de un abogado, y si no lo tiene, se lo tiene que designar el Estado, y además de darle la información adecuada. Esto se los he sintetizado, hay algunos más, pero que tienen más impacto en el ámbito de la salud, así que no los quiero aburrir. Esto es lo esencial. Para calificar la capacidad jurídica de una persona, la ley partía de la noción de enfermedad mental o ausencia de enfermedad mental. ¿Por qué es binario? Porque da lugar a la clasificación de los sujetos en dos posibilidades. Si sos enfermo mental y esa enfermedad mental afectaba tu vida de relación, para la ciencia médica eras anormal y en consecuencia, jurídicamente, la consecuencia jurídica de esa calificación era la declaración de incapacidad y la automática designación de un curador. Un curador que suple la voluntad y actúa por ese sujeto. ¿Se entendió eso? Y si vos sos sano, no tenés ninguna enfermedad mental, sos plenamente capaz. Esa era la lógica. Por eso un sistema absolutamente, el sistema binario. Pasamos de ese modelo a lo que hoy llamamos, esto que hablábamos recién, un régimen personalizado de restricciones. El juez va a tener que personalizar en la sentencia cómo restringe la capacidad de ejercicio de la persona y decir qué actos puede hacer por sí solos, qué actos necesita de asistencia. Y ese modelo de restricción se basa en la toma de decisiones con apoyos. Desaparece el viejo modelo binario. Esta es la regla general. ¿Cuándo procede la restricción de la capacidad de una persona? De la capacidad de ejercicio. El código, yo ahí lo he como separado en presupuestos, por supuesto, para que les quede un poquito más sistematizado. El código entiende que a partir de los 13 años, antes era a partir de los 14, ahora es a partir de los 13 por este corte que el código hace entre adolescentes y niños. Significa que una persona menor de edad puede ser declarada incapaz.
Porque puede ocurrir que una persona menor de edad tenga alguna alteración mental, un retraso, una discapacidad intelectual profunda, por ejemplo, que amerite su restricción en la capacidad de ejercicio. Pero la ley ya tiene el menor un representante necesario que son los padres, pero podría, a partir de los 13, si existe algún padecimiento mental, ya ser restringido en su capacidad de ejercicio. Entonces, lo primero que la ley determina es un presupuesto intrínseco, que no es importante que tengan presente esa palabra, que es bien jurídica, que quiere decir un elemento sustancial, o sea, una condición sustancial, que esa persona o tenga un problema de adicciones o tenga algún tipo de alteración mental. Fíjense, no se habla más de demente, de insano, terminología bien psiquiatrona, ¿no? Bien de la psiquiatría. Hablamos de alteración mental, hablamos de padecimiento mental, como dice la nueva ley de salud mental. Es que hoy se entiende que la salud mental no es la ausencia de enfermedad. Es decir, porque ese fue el régimen anterior, que asoció siempre la capacidad a la enfermedad mental. Y no toda persona que tiene algún padecimiento mental debe estar restringida en su capacidad de ejercicio. Pero además, esa alteración debe ser permanente o prolongada. Bueno, eso es un requerimiento. Es decir, ¿qué significa que sea permanente? Puede ser que una persona esté transitoriamente con un padecimiento mental o se trate ya de una patología de base que la acompaña en forma crónica. Pero fíjense, acá aparece el segundo presupuesto. No alcanza, como antes, no alcanza la existencia de la enfermedad mental o del padecimiento mental. Insisto, el concepto legal es amplísimo, alteración mental, sino que además del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o bienes. Si ustedes leen el artículo 32, dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años. ¿Por qué digo esto? Porque la ley parte de que el juez puede restringir para determinados actos. Vuelve a reforzar esta idea de que aunque lo restringe, conserva capacidad para lo que la sentencia no indica. ¿Me siguen? Y esto tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque ahora el juez no va a tener que valorar en abstracto ese riesgo o peligro que puede significar para la persona el ejercicio de su capacidad solito. ¿Por qué? Porque ahora, como la capacidad se restringe para ciertos actos, lo que el juez va a tener que valorar es si en función de la alteración mental que tiene y los actos que se piden restringir, ese sujeto significa realmente un peligro en concreto para esos actos. Más trabajo para los jueces. ¿Quién le va a decir al juez todo esto? Un equipo que ya no es más el forense, legista, generalmente psiquiatra. Ahora va a ser un equipo interdisciplinario, o sea que la mirada se amplía a otras disciplinas. Estos son los requisitos de procedencia. ¿Cómo se lo restringe o qué consecuencias tiene la sentencia de restricción? Al restringir o limitar para ciertos actos la capacidad de ejercicio, se le deben designar a la persona apoyos que lo van a asistir. Y digo que lo van a asistir en términos generales porque ahora les voy a mostrar que los apoyos van a poder tener diferente intensidad. Y solo excepcionalmente el juez puede en esa sentencia decir, para este acto en particular o para este acto en un momento determinado, el apoyo que le designo va a actuar con facultades de representación. Por ejemplo, podría el juez decir, cuando esta persona esté internada en estado de inconsciencia, el apoyo podría decidir por él. ¿Me siguieron lo que estoy diciendo o no? Pero el juez lo podría indicar. O sea, cuando hablamos de facultades representativas, estamos diciendo que este apoyo que en realidad acompaña, asiste, cuando es facultad representativa, suple la voluntad del incapaz, de la persona restringida. Pero eso es súper excepcional y tiene que aparecer especificado en la sentencia. Estoy yendo rápido para poder terminar. ¿Cuál es? Yo les decía recién, la novedad del sistema
digamos, lo novedoso, la vedette, por decirlo de algún modo, es el sistema de apoyos. El sistema de apoyos no lo inventa el Código Civil, sino que lo toma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo ahí les transcribo el concepto que el Código Civil da de apoyos. Fíjense, cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesita la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos. Yo les marqué ahí en color judicial o extrajudicial. ¿Por qué? Porque lo que hace acá el código es definir lo que son los apoyos. Y lo que estoy queriendo marcar con esto es que puede haber una persona que no esté restringida judicialmente en su capacidad y que se le haya designado un sistema de apoyos. Eso en salud lo vivimos haciendo. Cuando a una persona le diseñamos un tratamiento ambulatorio, un proyecto terapéutico, le asignamos, por ejemplo, un acompañante terapéutico, alguien que lo va a asistir para hacer determinada actividad y no está judicializado y es un apoyo extrajudicial. Primer punto, entonces, el código define un sistema de asistencia que puede ser judicial o extrajudicial. Claro, que cuando el juez restringe judicialmente, obviamente, porque el juez restringe judicialmente la capacidad de ejercicio, tiene que a esa persona designarle un apoyo, o uno o varios. Pero lo importante es que cuando lo designa el juez, ahí el apoyo es judicial. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo o no? O sea, el sistema de apoyos no lo crea el derecho toma de la realidad social un fenómeno que existe y lo juridifica como modo de suplir y asistir a una persona que tiene una discapacidad. Lo que ocurre es que cuando se somete a un proceso judicial de restricción de la capacidad, el juez sí o sí tiene que designar apoyos. Doctor, me pregunto, Sí. ¿tiene algún tipo de responsabilidad a quien que haya sido designado en estos casos, como tengo que podría ser las tres posibilidades de que mejore y salga, de que mejore pero no salga del todo, se le reduzcan las cosas bien prohibidas, o que empeore? En caso de que empeore, digamos, de que vaya para atrás, tenga un curador o tenga Por supuesto que como las sentencias son revisables y a instancias de cualquier parte, porque además el Ministerio Público tiene que supervisar ese régimen, podría removerse al apoyo, porque aparte... ¿Existe una responsabilidad en quien queda designado como...? Sí, lo que también hay que dejar en claro es que cuando pensamos en la designación de un apoyo, no puede caer sobre ese apoyo toda la responsabilidad de la rehabilitación de la persona. Hay que ver qué grado de autonomía tiene y qué combo, por decirlo en un criollo, le armás a ese sujeto. ¿Por qué? Porque fíjense, y ahí se los marco, el apoyo tiene como objetivo asegurar que sea siempre la persona la que decide. Ese es el sentido del apoyo. Por eso el apoyo se extiende más allá de las decisiones en el ámbito jurídico patrimonial. Vos podés poner un apoyo para que una persona le ayude cotidianamente a ver qué va a comer. No digo, lo digo así muy sencillo, pero eso yo lo veo en salud mental todo el tiempo. Cuando hay personas que si no tienen a alguien que los esté acompañando en ese proceso, no pueden organizar su vida cotidiana. ¿Y qué va a comer? ¿Cómo gastar su mensualidad? No tiene implicancia jurídica. Ahora vamos a ver cuándo tiene relevancia jurídica y ahí sí hay mayor responsabilidad del apoyo, porque cuando se trata de la participación del apoyo para el otorgamiento de actos jurídicos, la figura del apoyo, en cualquiera de sus grados de intensidad, es condición para la validez del acto, ¿se entiende? Y por eso es inclusive puede haber conflicto de intereses y eso también el juez tiene que controlarlo. ¿Sería lo que podría darse el caso de abandono de personas? También. El abandono de personas configura un delito penal, entonces habría que ver si el apoyo... Digo el apoyo al no hacer... Por supuesto. Ahora, lo que sí marco es esto. Hay que ver qué se le diseña a esa persona para el sostenimiento de su vida. Porque no es lo mismo el apoyo que tiene que acompañar a la persona en el ejercicio de los actos de disposición patrimonial que el que tiene que acompañarlo en la contención en crisis, que si lo abandonó seguramente puede incurrir en algún tipo de delito. ¿Se entiende?
Hay que diferenciar, porque ustedes a lo mejor ustedes lo estarán pensando el apoyo como la figura del viejo curador, que solo va a intervenir en los actos patrimoniales. No, se proyecta a todos los planos de la vida de la persona y entonces son muchas las dimensiones que hay que analizar para configurar o no abandono. El apoyo, a diferencia del viejo régimen de asistencia que centraba su mirada en la formalización del acto jurídico, el sistema de apoyo se proyecta en el proceso de toma de decisiones. Pueden ser individuales o colectivos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando el juez designa un apoyo, puede determinar que ese sistema de apoyos o esa red de apoyos va a ser un familiar o un grupo de familiares, que puede ser un referente o un allegado o un grupo de allegados, o puede ser una institución o una asociación o una institución pública, y puede ser que sea todo eso. ¿Se entiende? Puede ser que el juez, cuando diseñe el sistema de apoyos conforme lo que le dijo el equipo interdisciplinario, va a diseñar una herramienta, es decir, el apoyo es como una muleta que se le pone a la persona que está limitada para que ella pueda, con esa asistencia, tomar decisiones por sí mismas. Decisiones que se proyectan no solo en el ámbito jurídico, patrimonial y personal, sino también en su vida cotidiana. Por eso, esto también es un cambio de mirada, porque tradicionalmente el curador solo administraba los bienes. Y pregúntenle a los curadores, salvo los que son familiares, si alguna vez han cuidado a la persona declarada incapaz. Esto lo dice la ley, y esto tiene que ver un poco con las distintas modalidades, pero ahora se los comento mejor. La función, dice el 43, del apoyo es promover la autonomía, a veces facilitar la comunicación, a veces el apoyo lo único que hace es asistir a esa persona para hacer de traductor, para que el otro entienda qué es lo que esa persona quiera, la comprensión, y lo ayuda a manifestar su voluntad. ¿Se dan cuenta cómo todo el sistema parte de la base de que el que decide y el que toma la decisión es la persona? Estamos en un punto diametralmente opuesto al régimen anterior, que era sustitutivo de la voluntad del restringido. Bueno, esto se los decía recién. El apoyo se proyecta a todas las áreas de desenvolvimiento del sujeto, personal y patrimonial. Por eso puede haber apoyos que el juez designe que tengan más impacto en la vida social que en la vida jurídica de esa persona. Esos no son los que a ustedes le van a importar demasiado para la práctica profesional, porque puede ser que el juez designe un apoyo para que esa persona o ese grupo de personas sean los que van a contener en una crisis que hace ese sujeto. Y eso puede tener mucha importancia para que ese sujeto ejerza derechos personalísimos. Por ejemplo, decida ir a internarse, pero no tiene relevancia patrimonial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Esos no son los que a ustedes les van a interesar demasiado. Pero sí sepan que el régimen se expande, el sistema de apoyos, que puede ser una red de personas o de personas e instituciones, se expande a todos los aspectos de la vida del sujeto. Esto que ya habíamos dicho antes, la sentencia exige considerar la situación personal de manera tal que el juez no va a tener un modelo estandarizado de apoyos. Diseña artesanalmente en el caso a caso cómo va a regir el sistema para ese sujeto. Ahora, y esto sí es importante y lo pienso para la práctica de ustedes, según el grado de limitación que esa persona tenga, puede ocurrir que el juez designe apoyos para intervenir en el otorgamiento de actos jurídicos. Ahí entra el campo donde ustedes pueden tener impacto, porque recién les dije puede tener impacto en el plano jurídico como no, pero cuando la figura del apoyo se designa para participar en un acto jurídico, de manera que su intervención es necesaria para la validez de ese acto, ahí tenemos que ver y poner la mirada. ¿Por qué? Porque conforme sea el grado de limitación que tenga el sujeto, va a ser gradual el nivel de intensidad de la intervención del apoyo. ¿Se entiende? Los autores que se han dedicado a esto hablan de niveles de intensidad.
también me pareció por ahí más práctico hablar de grados. Hay distintos grados de participación del apoyo. Lo que ustedes van a tener que poner la mirada es, para este acto, si tiene que intervenir el apoyo, ¿cuál es el rol o modalidad que el juez le designa en ese acto? Porque eso es condición de validez para el acto. Ahora, eso no significa que siempre el apoyo va a suplir la voluntad. Fíjense, la mera asistencia. Esta es la figura más básica. El código no lo enumera de este modo. Yo se lo sistematizo de un modo que a ustedes les pueda ser útil, pero que surge recién de lo que le leí cuando hablé de funciones. La mera asistencia. Puede ser que el juez designe para ciertos actos jurídicos en la sentencia la figura del apoyo para que el apoyo simplemente asista a la persona restringida en su capacidad. ¿Pero qué quiere decir que lo asista? Que el apoyo actúa en este supuesto meramente para hacer de, y esto se los digo yo, no lo dice la ley, por eso para que lo entiendan, como un traductor. Muchas veces la persona con limitaciones o con discapacidad mental o intelectual tiene dificultades para expresar su voluntad. Y el apoyo, ¿qué función cumple? Va al acto jurídico a acompañarlo para traducir, digo no técnicamente, para expresar la voluntad del representado, o sea, de la persona que se restringe. Pero, ¿quién decide? La persona, no el apoyo. El apoyo lo único que hace es remover o suplir las barreras comunicacionales que a veces tienen las personas por su padecimiento mental o su discapacidad intelectual. ¿Me entendieron? La figura que, esta es la más básica, pero acá participa del acto solo para expresar la voluntad de la persona, pero la que decide es la persona restringida. Hay un segundo nivel, acá hay una mayor intensidad, que es el de la asistencia para la comprensión. Acá puede ocurrir que el juez designe la participación del apoyo ya no para ayudarlo a expresar la voluntad haciendo las veces de traductor, sino para que el apoyo cumpla otra función, para que el apoyo manifieste en ese acto jurídico que le ha permitido al apoyo comprender la decisión que está tomando. Es decir, la función que tiene acá el apoyo y que lo debe expresar cuando se celebra el acto jurídico es que le ha asistido a la persona para que comprenda los alcances y consecuencias jurídicas de esa decisión. ¿Me entendieron? Acá es distinto porque acá el apoyo, conforme disposición judicial, participa del acto, pero tiene el deber de expresar que ha cumplido la función de permitirle a la persona comprender la decisión que va a tomar. ¿Quién decide? El sujeto. Pero ¿quién le ayudó a comprender y lo asistió en la comprensión? El apoyo. ¿Pero quién manifiesta la conformidad? ¿El apoyo? Acá no manifiesta conformidad, es requisito. ¿El apoyo es el que dice sí se hace, no se hace? No, la decisión la toma en la persona, pero el apoyo... Bueno, no, pero a ver si a lo mejor no se enoje, no mate al mensajero, yo le cuento lo que regula la ley. De todas maneras, por supuesto que esto va a generar problemas. Yo intenté sistematizarles los grados para que ustedes se hagan una idea de cómo puede ser. Pero en este caso, no está mal lo que plantea, pero ahora va a ver la diferencia con esta otra figura, con la que puse ahí, que es más intensa. Acá el apoyo, la condición de validez del acto exige que el apoyo solo se limite a expresar que él le permitió a la persona comprender el alcance de la decisión que va a tomar. Pero quien decide es el sujeto y su voluntad no es necesaria para decidir. ¿Se entiende? La condición de validez se va a exigir a partir de que él exprese de que lo ayudó a hacerlo. Yo sé que usted va a pensar que dice, bueno, pero en realidad si lo ayudó, la decisión la está tomando el apoyo. Bueno, pero eso es lo que usted construye. Yo le digo lo que el código intenta delinear. ¿Qué va a pasar en la práctica? No sé. No sé porque no conozco todavía una sola sentencia que designe apoyos. ¿Más o menos entendió? ¿Qué caso sería este? Caso Cerati, por ejemplo. Un estado vegetativo, pero no es tan así.
un Alzheimer avanzado, una discapacidad intelectual muy profunda, como una oligofrenia en términos psiquiátricos, esos casos en donde la persona realmente, o el viejo sordomudo que no sabe darse a entender por escrito, que queda subsumido en esa figura, pero todo el sistema está pensado para que se restrinja lo menos posible y que la figura del sujeto que sustituye la voluntad de la persona incapacitada sea solo en casos extremos. Y además, fíjense, le pone otro requisito, que haya fracasado el sistema de apoyo, o que no resulte ineficaz. Es decir, que el juez, en esto de la gradualidad, el juez va a tener que ir probando. Y hay casos en los cuales va a decir, acá el sistema de apoyo no sirve, no es ineficaz, y como no se puede, bueno, todo lo que ya vimos recién, ahí se lo va a aclarar incapaz. Esto no merece mucho análisis en cuanto a la consecuencia, porque el alcance de la restricción, ya se los comenté, quiero ir rápido para poder terminar las ideas. El juez va a declarar a un curador representante. Acá volvemos a la figura básica vieja, pero por la vía de la superexcepción. Que si ustedes leen a los autores que han reformado el código, dicen que este es un supuesto de incapacidad relativa, no lo dicen de incapacidad absoluta, porque entienden de que la persona, salvo el estado vegetativo, un Alzheimer avanzado, un caso de una discapacidad intelectual profunda, algún margen de decisión va a tener. Y para esos actos va a preservar capacidad, y lo que tiene que hacer el juez es, en la sentencia, que eso no pasaba antes, decir qué actos tiene que realizar el representante. Este es el supuesto autónomo, pero que en realidad quedaría como una especie dentro de la regla general. ¿Me siguieron? La figura del pródigo, la figura del inhabilitado, perdón, que solo está reducida al pródigo. El pródigo era uno de los casos por los cuales se podía inhabilitar. El pródigo es el que dilapida sus bienes. Por ejemplo, jugador compulsivo podría ser un caso de estos. Pero también, si lo pensamos así, el juego compulsivo también puede estar asociado a una adicción. ¿Las otras adicciones también jugarían igual? Sí, lo que ocurre es que si yo ahí voy a ser abogado del diablo, si yo me voy a la ley de salud mental, cuando define a las adicciones, que las incluye dentro de las problemáticas de salud mental, habla del consumo problemático de sustancias legales e ilegales. O sea que pareciera ser que cuando el código habla de adicciones, en la regla general se estaría refiriendo solamente a la drogadependencia, al consumo de estupefacientes. Pero cualquiera de las otras adicciones tienen de base una alteración mental, porque cualquier comportamiento compulsivo o adictivo tiene un origen psíquico, ¿se entiende? O sea que por cualquier forma va a quedar comprendido siempre en la regla general. No, porque la figura del habilitado está bien, fíjense, la figura del habilitado se regula en forma autónoma porque tiene un fin específico. ¿Cuál es el fin? Proteger el patrimonio familiar, porque fíjense, cuando la persona por su prodigalidad puede poner en riesgo o exponga al cónyuge, agrega la figura del conviviente, porque ahora tenemos regulado el concubinato, que se llama unión convivencial, hijos menores con discapacidad. Fíjense, este era el sentido de la vieja inhabilitación y sigue con el mismo alcance. La diferencia en cuanto a la restricción es que también se le va a poner un apoyo, pero el apoyo ¿cuál va a ser acá? El que en la filmina anterior les puse en grado 3. El viejo sistema de asistencia se mantiene igual. El apoyo asistente, de manera que integra la voluntad asintiendo el consentimiento del inhabilitado, pero fíjense la diferencia con el régimen viejo. Solo actos de disposición. El viejo código decía actos de disposición y de administración, que le restrinja la sentencia. Ahora solo dice de disposición y los que el juez designe. O sea que le deja abierto al juez la posibilidad de limitar otro tipo de actos. ¿Me siguieron? Estamos en la hora. Ya termino porque solo quiero dejarles esto. La sentencia. El artículo 38 dice, ya lo he hablado, es sobrevolado sobre este tema, así que lo paso rapidísimo. La sentencia debe terminar la extensión y alcance de la restricción.
especificar las funciones y los actos que se restringen, debe decir qué diseña o qué régimen de apoyo establece. Por eso digo que va a ser como un manual de instrucciones. Importante, el artículo 39 marca que la sentencia debe ser inscripta y es el que indica que la inscripción registral debe hacerse con nota marginal en la partida de nacimiento. El problema que tenemos es que en la partida de nacimiento no podemos poner nota marginal todos los actos que se restringen. Por eso digo que el registro va a tener que rápidamente adecuar su régimen registral a este modelo. Y por otro lado, algo que también ya dije, lo de la sentencia que debe ser revisada cada 3 años. Como síntesis, para hacer un repasito, los colores les aseguro que no tienen ninguna connotación futbolística. Porque acá yo no soy de Rosario, soy de Victoria, pero bueno, ya hace mucho tiempo que estoy acá, pero cada vez que uno usa color, bueno, no tiene nada, no sé, quedó así, me salió así en los colores, y bueno. Igual queda lindo, ¿eh? Queda lindo, ¿no? Sí. Igualmente por ahí me echo con otro, me parece, para no... Acá les hago un repaso rapidito de todo lo que vimos recién. ¿Quién representaría a cada quien? La regla general, las personas con capacidad restringida siempre van a ser representadas por la figura del apoyo. Lo que tendremos que ver es qué grado de apoyo. Tenemos las 4 intensidades que les marqué. Habrá que ver. Y puede ser que el juez combine para determinados actos. ¿Se entiende eso o no? Puede ser que el juez acá haga un mix, diga, para este acto precisa codecisión, para este mera asistencia. Y digo lo que puede, vamos a ver si los jueces esto después lo van a hacer en la práctica. Personas inhabilitadas, la figura del apoyo codecisor, que ya la sabes, ahí es clarito, no hay otra opción. Personas declaradas incapaces, el supuesto excepcional, el curador que suple la voluntad, aunque los reformadores del código intenten decir de que es un curador que va todavía a... Esta es la figura, acá se va, porque además el mismo código dice se rige por la curatela que la sigue regulando, así que les digo que esto va a ser igual. Al que lo declaren incapaz en los supuestos excepcionales va a regir el mismo sistema. Y las personas menores, las personas por nacer, los padres, eso sigue igual, por supuesto que sepan con la autonomía progresiva. Ahora los por nacer no tienen nada, son los únicos incapaces absolutos en realidad. Y los menores de edad, acá sí, con autonomía progresiva, los padres y el tutor si se les designa. Ese sería el esquema general que nos quedaría en el nuevo modelo. Y con esto doy por terminado. Creo. Bueno.